Buenos días chicos de tercero bachillerato, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a entrar a estudiar lo que ya nos corresponde, que es el campo eléctrico, ¿sí? Fijarás, voy a tratar de explicar. Si nosotros ponemos una carga, ya sea positiva como en este caso, o ya sea negativa como en este otro, va a generarse una distorsión del espacio. Es decir, es como cuando nosotros ponemos una olla de agua caliente. ¿Sí? Los alrededores de la olla se vuelven más calientitos. De igual manera aquí, cuando nosotros ponemos una carga positiva o una carga negativa, los alrededores de la carga se distorsionan. Es decir, empiezan a sentir los efectos de que exista una carga en el espacio. Entonces, la primera premisa que estamos poniendo aquí es que una carga en el espacio genera campo eléctrico. La carga distorsiona el espacio, genera un campo en el espacio. Los alrededores de la carga, en los alrededores de la carga está presente una sensibilidad eléctrica. ¿Qué significa que en los alrededores de la carga está presente una sensibilidad eléctrica? Por ejemplo, si le ven el puntero, está aquí este puntito verde. Sí, si es que nosotros, por ejemplo, en este puntito verde le ponemos una carga eléctrica pequeñita y aquí existe una carga eléctrica negativa, ¿qué es lo que va a pasar? Va a generarse una fuerza eléctrica, ¿no es cierto? Eso es lo que se denomina sensibilidad eléctrica. Mientras no exista ninguna carga, ¿sí? Mientras no haya ninguna carga puntual en los alrededores, no existe ninguna fuerza. Pero el rato en que le ponemos una carga puntual, por ejemplo aquí en los alrededores, esta carga va a experimentar una fuerza eléctrica porque está en los alrededores de otra carga que genera un campo eléctrico. Esto es lo que llamamos sensibilidad eléctrica. Entonces decimos, en los alrededores de la carga está presente una sensibilidad eléctrica. Pero obviamente, entre más nos alejamos de la carga, esta sensibilidad eléctrica disminuye. Haga de cuenta que tenemos una olla de agua caliente aquí, ¿no es cierto? Esta olla de agua caliente calienta a todos los alrededores. Pero si nosotros nos vamos separando de la carga, separando de la olla, esta distorsión del espacio poco a poco va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? Entre más cerca de la carga estemos, la distorsión es más fuerte, y entre más lejos de la carga estemos, la distorsión es más débil. Esto mismo que les estoy explicando aquí está en su libro, ¿sí? Nosotros vamos a irnos al libro, ¿sí? A la página número 42. Y aquí justo en la sección 2.3 nos dice campo eléctrico. Fijarás, dice, toda carga eléctrica altera las propiedades del espacio que lo rodea. Lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Que en una carga, esta parte de aquí, la parte de alrededor de la carga queda distorsionada por la presencia de la carga en los alrededores. Eso es lo que nos están diciendo, ¿no es cierto? Toda carga eléctrica altera las propiedades del espacio que la rodea. El mismo que adquiere una sensibilidad eléctrica, eso ya expliqué, ¿no es cierto? Que pone de manifiesto cuando una carga ingresa a esta región. Eso es lo que les había dicho hace un ratito, ¿no? Si yo pongo aquí una carguita, esta va a sentir inmediatamente una fuerza. Eso es lo que significa sensibilidad eléctrica. Algo importante, no importa si la carga chiquita está o no está presente, esta sensibilidad eléctrica de todas maneras va a existir, Entonces aquí define el campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico creado por una carga es el espacio donde se manifiesta su atracción o repulsión sobre otras cargas. En pocas palabras, el campo eléctrico es todo esto que se genera, toda esta distorsión del espacio que se genera y que presenta sensibilidad eléctrica. Sí, aquí yo he puesto un poquito más de cosas antes de irnos a la otra parte, ¿sí? Dice, el campo generado por una carga eléctrica positiva es saliente. Significa que el campo eléctrico por una carga positiva se aleja de la carga, mientras que el campo eléctrico generado por una carga negativa es entrante. Es decir, todo esto va entrando a
hacia la carga. Entonces el campo eléctrico generado por una carga positiva es saliente y el generado por una carga eléctrica negativa es entrante. Aquí tenemos estas dos cosas en la pizarra. El campo eléctrico generado por una carga eléctrica positiva es saliente y el campo eléctrico generado por una carga eléctrica negativa es entrante. Otra cosa importante, el rato que decimos que el campo eléctrico de una carga positiva es saliente y el campo eléctrico de una carga negativa es entrante, estamos afirmando que el campo eléctrico tiene dirección y efectivamente el campo eléctrico es un vector. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a ir un poquito más a definir lo que es la intensidad de campo eléctrico y cómo se calcula. Vamos a seguir con esto. ¿Sí? Vamos a suponer que colocamos una carga eléctrica por aquí dentro de la distorsión dentro de la distorsión del espacio. Aquí sí es importante acotar que la carga eléctrica puntual es una carga eléctrica primero de característica positiva y segundo, esta carga eléctrica puntual es mucho más pequeña que la carga que está generando el campo. Primero, la carga eléctrica puntual, entonces como primera característica tiene que es una carga eléctrica positiva y que además de eso es mucho más pequeña que la carga que está generando el campo. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a poner esta carga eléctrica positiva en un punto P de la distorsión. ¿Sí? Que se encuentra a una distancia R de la carga que genera el campo. Aquí yo les he dibujado, fíjense, aquí tenemos la carga que está generando el campo y les hemos puesto una carga puntual, aquí le he puesto negativa, tiene que ser positiva. Entonces ponemos una carga eléctrica Q y esta carga eléctrica Q está a una distancia, en un punto P, que está a una distancia R de la carga que genera el campo. ¿Sí? Aquí también tenemos el punto P y esta carga eléctrica positiva, la puntual, está a una distancia, fíjense de aquí a acá, a una distancia R de la carga que genera el campo. ¿Sí? Entonces a esto se refiere y dice, si colocamos una carga puntual positiva en un punto P que se encuentra a una distancia R de la carga que genera el campo, ¿sí? Esta carga de prueba siente una fuerza eléctrica de atracción o repulsión igual a. Entonces, si ponemos la carga, ¿sí? Aquí está mejor dibujado. Si ponemos la carga, y acá tenemos la carga que genera el campo, y aquí la distancia R, esta carga pequeña va a sentir una fuerza eléctrica. ¿Sí? Acuérdese que la fuerza eléctrica nosotros la calculábamos como K, que era la constante dieléctrica del aire, por la carga que genera el campo, por la carga de prueba y sobre R al cuadrado. Entonces, bajo esa premisa, vamos ahora a definir la intensidad de campo eléctrico. Dice, se define E es la intensidad de campo eléctrico, como el cociente entre la fuerza que experimenta una carga de prueba Q, que entra al campo eléctrico, sobre la carga de prueba. Fíjese, entonces aquí decimos que el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica que experimenta la carga Q sobre la misma carga Q. Se reemplaza la fuerza eléctrica que habíamos visto acá y decimos que E es igual, en vez de la fuerza eléctrica le pongo K por Q sobre R cuadrado sobre Q. Al realizar extremos por extremos y medios por medios, ¿qué nos queda? Que el campo eléctrico es igual a K por la carga que genera el campo dividido para la distancia del punto P al cuadrado. Aquí vamos a revisar esta parte. Acuérdese que habíamos dicho que el campo E es igual a la fuerza que experimenta una carga de prueba, una carga de prueba sobre la carga de prueba. Aquí yo les he desglosado, tal como estaba también en la pizarra, la fuerza es igual a K por Q sobre R cuadrado y sobre Q. Esta sobre Q puede estar sobre 1 y esto es igual a K por Q sobre Q. Se simplifica Q
Y nos queda que E es igual a K por la carga que genera el campo y sobre la distancia del punto al cuadrado. ¿Sí? Esto nos lleva a una conclusión súper importante que yo les he puesto aquí en la pizarra y dice: el campo eléctrico es independiente de la carga de prueba Q. Fijarás, en esto acabamos de demostrar que el campo eléctrico o la distorsión del espacio solamente depende de la carga que lo genera. ¿De acuerdo? Haciendo un trabajo de unidades, ¿sí? Fíjese que acá tenemos que el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba. Decimos el campo eléctrico toma como unidad, la fuerza eléctrica se mide en Newton y la carga en coulombio, por lo tanto la unidad de campo eléctrico es Newton sobre coulombio. Estas son las unidades de campo eléctrico. Estamos utilizando un vocabulario generalizado, llamándole campo eléctrico. En realidad estamos hablando de la intensidad del campo eléctrico. Muy bien. Habíamos revisado hasta aquí, el campo eléctrico es vector. Ahora, para sacar el módulo del campo eléctrico, al igual que la fuerza, no se considera el signo de las cargas. Simplemente se aplica la fórmula para el módulo sin considerar el signo de las cargas. ¿Cuándo vamos a considerar el signo de las cargas? Dice, se considera el signo de las cargas para sacar la dirección del campo eléctrico, tal como habíamos trabajado en fuerza eléctrica. Sí, esto sirve para sacar la dirección del campo eléctrico. Muy bien, chicos, quiero que vayan a estudiar bien este video, que entiendan cada cosa, que señalen, ¿sí?, lo que está en las páginas, déjenme ver, en las páginas 42 y 43 de su libro. Hemos llegado hasta la parte de aquí. El día de mañana vamos a hacer ejercicios. También quiero que realicen, primero, que pasen este pizarrón. Ya les mando el enlace del pizarrón y también del video. Que pasen este pizarrón a su materia de a su cuaderno de materia, que tiene que estar todo completo, y quiero que vayan poniendo las observaciones en su libro. Y adicional a eso les voy a mandar un cuestionario. Todo esto tienen que subirme por favor por la plataforma Google Classroom. Espero me hayan entendido. Hasta la próxima clase. Les mando un abrazo y que todos estemos bien. Hasta luego.